Mas em 2017 tudo mudou. Tivemos reuniões com 40 adolescentes. Hoje tem 45 adolescentes! 540 pessoas amadas. Nós somos o cetro de poder para o Filho reinar. Lá é diferente, eles são alegres, eles têm uma energia, eles têm algo que a gente nunca viu. Aquela profecia de multiplicar o número é possível! Não vamos deixar ninguém no Egito. O Senhor precisa desse espírito. O Senhor precisa de você e eu. Estamos dispostos a dar nossa vida pelo reino. Hermanos, Jesús el Señor, todos sean bienvenidos a una reunión más para disfrutar la palabra profética, hermano, y disfrutar cada vez más la semana, traer el alimento diario, que es la palabra fresca, la palabra de comando, de dirección. Recordamos que estamos todavía en la serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo, y estamos ya en el tomo que sería el último, la cruz, el hito de la dispensación de la fe. Amén. Estamos ya en la semana 2 y antes de comenzar queremos primeramente orar para que el Señor nos dé su gracia en esta noche y el Señor pueda usar a cada siervo del Señor como esos mensajeros fieles de la palabra. Amén. Señor Jesús, Señor, muchas gracias. Señor, queremos depender totalmente de usted. Todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos en el nombre de Jesús para que todas las cosas sucedan. Oh Señor Jesús, toma esta reunión. Toma a cada hermano, Señor, para que con mucha sencillez y con mucha humildad podamos recibir la palabra y practicarla. Amén. Hermanos, esta semana tiene como encargo principal, el tema es la presión de los que defienden la circuncisión para no ser ¿qué? Perseguidos. Y el versículo base de esta semana está en Gálatas, capítulo 5, versículo 11 y capítulo 6, versículo 12. Aquí está estos versículos base de esta semana. Pero el Señor daba una apertura, un abreboca para que los hermanos que continúan sigan desarrollando, y era de que la iglesia primitiva, decía, bajo el liderazgo de Pedro, el número de hermanos que aumentaban y sucedían que milagros y vivían llenos del Espíritu. Esto hacía de que la iglesia fuera unánime, fuera unida, tuviera unanimidad, todas las cosas en común, un mismo sentir, un mismo actuar. Tenían todas, hermanos, las cosas en común, todas, aún las cosas humanas, necesidades humanas. Hermanos, ¿por qué? Porque estaban bajo la enseñanza de los apóstoles, vivían llenos del Espíritu, tenían un ambiente en lo alto, celestial, hacían inmersión, transcripción, invocaban. Hermano, había un ambiente de unanimidad. Pero todo esto, hermano, comenzó a haber ataque. Decía que comenzó que la persecución, como el Señor va a estar desarrollando en esta noche. Y una de las persecuciones, el Señor decía, hermano, que fue que ellos comenzaron a dejar la palabra. Era tanta la presión que ellos comenzaron a abandonar todo, hasta irse de sus casas. Como registra en Gálatas capítulo 1, el Señor nos mostraba iniciando la semana, en versículo 13, Gálatas 1:13 dice:
porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Tuvieron una persecución muy intensa que registra la palabra, y muchos abandonaron, otros volvieron a las prácticas de la ley mosaica. Y esto, ¿qué llevó? De que abandonaron la enseñanza de los apóstoles. Abandonaron todo lo como el Señor había iniciado, como la iglesia primitiva, bajo la enseñanza de los apóstoles y en tener las cosas en común. Pero hermano, todo esto que el Señor nos dio, todo este contexto, iniciando la semana, el Señor nos decía, hermano, que hubo un cambio de dispensación. Y la dispensación de la ley terminó, ¿con qué? Con la venida de Cristo. Si usted ve en el día de Pentecostés, el Señor estuvo con los discípulos, ¿cuánto? Estuvo 40 días, estuvo ahí de cerca, dando la palabra antes de la ascensión, antes del partir. Hermanos, hoy nosotros necesitamos estar de cerca a la palabra, cerca al Señor, escuchar su palabra, oír con fe. Hermanos, escuchar y practicar, recibir el suspiro del Señor, para que hoy nosotros, hermanos, no volvamos a las viejas costumbres. Por cualquier presión que tengamos, por cualquier persecución que tengamos, hoy nosotros seguimos adelante, como la iglesia, como el Señor nos va a compartir, la iglesia, la guerrera del Señor, la guerrera, la que está trayendo el gobierno, hermano, aquí a la tierra. Entonces el Señor nos decía, la dispensación de la ley terminó ¿con qué? Con la venida de Cristo, y comenzó la nueva dispensación de la fe, que es también la dispensación de la iglesia y del Espíritu. Y en la página 24 decía, desde ese momento vemos que Dios establece su gobierno, ¿a dónde? En la tierra. ¿Mediante qué? La acción del Espíritu en su iglesia. Hoy nosotros estamos aquí en la tierra, hermano, es para traer al Señor de regreso. Es para traer gobierno a esta tierra. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra viva. Hermanos, somos hoy la iglesia que habla la palabra, que está bajo la enseñanza de los apóstoles. Y continúa y decía aquí el Señor, esto indica que la gran expectativa de Dios es gobernar la iglesia y así regresar para gobernar la tierra. Por eso, la iglesia es el reino de Dios en la tierra, la realidad del reino de los cielos. Hermanos, hoy nosotros estamos aquí en la tierra es para traer al Señor de regreso. Hoy el Señor nos ha dado su palabra, la palabra profética, la palabra del reino. Por eso hoy salimos intensamente a las calles a predicar el evangelio del reino. Salimos, hermanos, a cuidar a las personas. El Señor está levantando un ejército y lo sigue levantando de jóvenes santos, hermanos, para luchar por los intereses del Señor. Hoy somos Sion, la parte fuerte de la iglesia. Y hoy nosotros no estamos aquí para ser engañados por la ley mosaica, para volver a las prácticas, para dejar esto. Y hay presión, persecución, pero nada de eso nos puede distraer. Hoy nuestro enfoque y nuestro objetivo es traer al Señor de regreso. Hermano, hoy nosotros necesitamos estar llenos del Señor. Mientras yo estoy lleno de la palabra, soy lleno del Espíritu. Hermano, puede haber circunstancia, presión, persecución, pero nuestro objetivo es seguir adelante. El Señor está en el barco, Él va adelante y sigue, hermano, para traer al Señor de regreso. Y continúa, el Señor decía, para engendrar la iglesia, antes de su ascensión, Cristo le pidió a los discípulos que esperaran aquí en Jerusalén el cumplimiento de la promesa. Ahora, el Señor nos decía ya en la página 24, terminando, decía, entendemos por qué somos testigos y no meros predicadores teóricos de mensajes. Somos testigos porque hemos visto y oído lo que el Espíritu Santo hace entre nosotros. No somos testigos de una sola ciudad, aunque todo comenzó en Jerusalén. La intención de Dios es que este testimonio no se limite a una sola ciudad o región, sino que se extienda por toda la tierra. Hermanos, hoy nuestro objetivo es que el evangelio del reino llegue a todos los rincones de la tierra. Hoy nosotros no podemos parar. Hoy nosotros como la iglesia, hermano, nuestro objetivo es cumplir la voluntad de Dios. Y hay que hacer la voluntad de Dios sin temor a las persecuciones que provienen de la cruz de Cristo. Por eso el Señor iniciaba, ya para darle paso a nuestro hermano Heiner Ballesta, de que somos testigos de Cristo.
hasta lo último de la tierra. Hasta que el Señor regrese, somos testigos, hermano, de lo que el Señor ha hecho por nosotros y somos testigos de lo que hemos visto y oído. Mientras estamos cerca de la palabra, somos testigos hasta lo último de la tierra. Amén. Sigamos disfrutando esta palabra que el Señor nos está regalando esta noche. Amén. Jesús es el Señor. Gracias al Señor, amado hermano, siguiendo con este fluir de vida, aleluya. Gracias al Señor, hermano, porque la palabra sigue tocando nuestro corazón, hermano. Gracias al Señor porque, hermano, aquí en este día el Señor nos habla de manera especial a cada uno de nosotros. Que todos, hermano, fueron llenos del Espíritu Santo, aleluya. Hermano, el Señor usó un momento especial para derramar su Espíritu, aleluya, que fue en el día de Pentecostés, aleluya. Gracias al Señor. Hermano, hay 3 palabras que me llamaron la atención, que ganó mi corazón. Señor Jesús, esas palabras necesitan arder cada día en nuestro corazón. Se las voy a leer para que usted detalladamente pueda ver la luz que está en la palabra. Amén. Hermano, mire, la iglesia ha recibido el poder del Espíritu Santo, aleluya, para llevar a cabo la obra de Dios, amén. Hermano, aquí el Señor nos muestra de que la iglesia juega un papel fundamental en la obra de Dios, pero hermano, la iglesia es guiada por el Espíritu Santo, amén. Gracias al Señor, porque allí en el día de Pentecostés el Espíritu derramó el poder, aleluya, y nos lo dio a nosotros la iglesia, amén. Gracias al Señor. Otra frase que me llamó la atención, que está ardiendo en mi corazón, es esta, hermano. El Señor decía, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, escuche bien, hermano, aleluya, podemos hacer la obra de Dios, amén. Hermano, aquí, este es el momento. Ya Dios nos regaló un momento único en la vida de la iglesia y necesitamos aprovecharlo. Amado hermano, usted que está escuchando esta transmisión, está leyendo, sumergiéndose en la palabra. Hermano, es un momento de que el Espíritu Santo pueda llenar nuestra vida. Hermano, y podamos hacer la obra de Dios, la obra del Espíritu. Amén. Y la otra frase que me llamó la atención, que está quemando en mi corazón, es esta, hermano. Dice así: estamos aquí en la iglesia para hacer la obra de Dios. No por nuestra capacidad, amado hermano, sino por el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Hermano, gracias al Señor, esta palabra está ganando el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque estamos sumergiéndonos en ella. ¡Aleluya! Estamos siendo sencillos, estamos dejando que la palabra haga la obra en cada uno de nosotros. Amén. Así mismo, hermano, siguiendo con lo que sucedió en Hechos 2. El día de Pentecostés, hermano, allí el Espíritu se derramó de una manera especial. Hermano, el Espíritu se movió de una manera diferente, repartió lenguas a todos y los discípulos hablaron la palabra, aleluya. Hermano, allí vemos la muestra, los milagros que hace el Espíritu. Hermano, en este tiempo también es lo mismo, no tiene diferencia. Hoy dependemos del derramamiento del Espíritu a su iglesia, aleluya. Hermano, y nosotros como iglesia, gracias al Señor tenemos el poder, aleluya. Dios nos ha dado el poder a través del Espíritu. ¿Para qué, hermano? Para hacer la obra. Hermano, seguidamente el Señor usó a Pedro allí, el Señor veíamos un cuadro maravilloso de que Pedro fue usado por el Señor para hablar una palabra. En ese momento Pedro se levantó con los 11 discípulos y el primer discurso que le dio, hermano, era sobre la muerte y resurrección del Señor, amén, dando énfasis, hermano, de que él no venía a hablar sobre la circuncisión ni la ley mosaica. Su énfasis era hablar sobre la muerte y resurrección de Cristo, aleluya. Hermano, pero gracias al Señor, porque todo esto, para que todo esto sucediera, hermano, Cristo necesitaría morir y resucitar, aleluya.
Hoy creemos, hermano, en la palabra y en la obra redentora que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí. Amado hermano, usted que está escuchando esta transmisión, hermano, recibe esta palabra. Yo soy el primero, amado hermano, que necesita creer de que esta palabra está haciendo la obra y está moviéndonos, hermano, para salir a las calles. Hermano, seguido a esto, el Señor nos decía algo tan maravilloso. Decía que hoy estamos en una nueva dispensación. Amén. Gracias al Señor por esta nueva dispensación que fue ocurrida en el día de Pentecostés. Hermano, por el derramamiento del Espíritu, hermano, a la iglesia. Hermano, gracias al Señor, porque la muerte no pudo retener a Jesús. Aleluya. Hermano, escríbalo allí en el chat. La muerte no pudo retener a Jesús. Aleluya. Hermano, hoy tenemos a un Cristo resucitado. Hermano, y ya para ir culminando, gracias al Señor porque Dios está usando hoy a la iglesia. Hermano, la iglesia, usted y yo, jugamos un papel fundamental en la obra de Dios. Por eso, hermano, no nos queremos, como el Señor decía aquí, mire, así que no piense que estamos en la iglesia para quedarnos de brazos cruzados, no, escuchando buenos mensajes, no, hermano, estamos aquí para trabajar, aleluya. Hermano, usted y yo estamos aquí. El Señor nos compartió, venimos a una conferencia maravillosa con nuestro hermano Julio. Y el primer mensaje el Señor decía, estamos aquí en la tierra para trabajar. Aleluya. Hermano, por eso no nos quedemos con brazos cruzados esperando que otros hagan, otros se sumerjan. No, hermano, ya es tiempo, ya es la hora de ponernos a trabajar, amén, hacer la voluntad de Dios. Y ya para cerrar, el Señor decía, reafirmando su palabra, dice, Dios Padre usará la iglesia, amado hermano, para poner a todos sus enemigos bajo sus pies, a los pies de Cristo, aleluya. Gracias al Señor. Todos los que se resistan al encabezamiento de Cristo serán puestos bajo sus pies. Esta es nuestra responsabilidad, amado hermano. Hermano, usted y yo necesitamos coger esto en serio, aleluya. Hermano, hoy necesitamos como iglesia de que todos los enemigos estén bajo los pies de Cristo, aleluya. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de la palabra profética. Alabado sea el Señor. Jesucristo es el Señor. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Gracias al Señor por esta palabra, esta semana, este tema. De verdad, muy profundo. Continuamos dando más luz sobre la presión de los que defienden la circuncisión para no ser perseguidos. Hermanos, y algo grande estamos recibiendo por parte de Cristo a través del Espíritu Santo. Como nosotros sabemos, en el día de Pentecostés, Dios dio el Espíritu Santo a los judíos que creyeron, pero más tarde en la casa de Cornelio también bautizó a los gentiles que creyeron. Hoy nosotros también hemos creído y también hoy recibimos para ser parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo y gracias al Señor hoy estamos viviendo esta unidad como Hechos 2:42 nos enseña que los apóstoles estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Hoy nosotros también le damos gracias al Señor que debemos perseverar en la palabra de los apóstoles. Hoy debemos perseverar, hoy debemos perseverar en la palabra de los apóstoles, en la palabra de los apóstoles. Hermanos, y algo grande, Hechos que sucedió allí. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 44. Miren cómo sucedió todo por Pedro. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Hermanos, es maravilloso saber que hoy nosotros, como gentiles, hemos recibido el Espíritu Santo, porque los que oían que hablaba en lengua
y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Hermanos, hoy damos gracias a Dios como esta palabra está siendo tan real. Cuando contactamos a una persona, el paso es de que ellos crean en el nombre de Jesús y puedan recibir esta vida eterna y hagan parte del cuerpo de Cristo. Gracias al Señor, hoy damos testimonio, hermano. Por eso nosotros que estamos en la iglesia, damos testimonio de que Jesús murió en la cruz, pero Dios lo exaltó como príncipe y salvador, concediendo arrepentimiento y perdón de pecados a quienes creen en Él. Hoy tenemos una gran solución para el perdón de todos nuestros pecados. Es creer en Jesús. Hoy creemos en Jesús. Hoy creemos en Jesús y recibimos perdón de pecados. Y recibimos perdón de pecados. Y recibimos perdón de pecados. Hermanos, esto es maravilloso. Dice, todas las personas necesitan saber que en la nueva dispensación simplemente creer en Jesús y arrepentirse es suficiente para recibir perdón. Dios les da el Espíritu Santo para que cumplan la voluntad, que es precisamente alcanzar toda la tierra. Hoy esto es posible porque vivimos en la nueva dispensación. Hoy vivimos en la nueva dispensación. Hoy vivimos en la nueva dispensación. La dispensación de la fe. La dispensación de la fe. Y gracias al Señor, hermanos, que hoy podemos dar testimonio de la muerte y resurrección de Cristo, que marca el fin de esta era de la ley. Hoy ya nosotros hemos sido trasladados de toda ley, ya no podemos vivir como vivíamos antes, hermanos. Hoy ya tenemos un comienzo y este comienzo está en la nueva dispensación de la fe. Por eso hoy nosotros, esto ha sucedido desde el inicio de la iglesia, cuando los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Esto está ¿dónde? En Hechos capítulo 2, 42. Gracias al Señor que hoy hay un gran poder en su Espíritu Santo y este poder se usa con la palabra. Y es la palabra por la cual nosotros reconocemos que Dios no habla por cualquier persona, sino que habla sus propias palabras a través de su profeta, a través de los apóstoles. Es Dios mismo, Cristo mismo, la boca de Cristo hablando para nosotros en la salvación. Hermanos, un segundo punto que encontramos aquí en este día es maravilloso y es saber que Pedro pudo dar testimonio del poder de la palabra profética. Esto está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué tenemos hoy como iglesia? La palabra profética más segura. ¿Qué tal si le dice a su acompañante que está en esta noche con usted que tenemos una palabra profética la cual es segura? Gracias al Señor por esta palabra que estamos recibiendo. En gran manera esta palabra tiene mucho poder. Esta palabra hoy nosotros, Dios nos está dando de nuevo una valentía, una osadía de que usemos en su nombre esta palabra, y el Espíritu Santo hoy está concluyendo esta obra. Dice, Pedro explicó que los apóstoles no hablan por su propia cuenta, sino según el Espíritu les daba que hablasen, pues eran los siervos de Cristo, usados por Él para realizar su obra mediante su palabra. Dios siempre trabaja por medio de la palabra. Dios siempre trabaja. Dios siempre trabaja por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Hermano, así como creó todas las cosas, ya para terminar, hermanos, vamos a leer Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11,
Señor Jesús. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué vemos ahí en Hebreos capítulo 11:3? El poder de la palabra. Señor Jesús, gracias porque este poder hoy está en la iglesia. Y como Espíritu Santo necesitamos actuar, hablar con osadía. El poder del Espíritu Santo está en la palabra. El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo hoy está en la palabra. Hoy está en la palabra. Hoy está en la palabra. Alabamos al Señor. Así como compartiendo a nuestro hermano. El Señor en esta semana enfatizaba mucho la obra del Espíritu. Y ese Espíritu obra a través de la palabra, como compartía a nuestro hermano. Y el actuar del Espíritu, como el Señor viene hablando, trae alegría, trae gozo y muchas bendiciones a la iglesia. Señor Jesús, el actuar del Espíritu trae el gozo y la alegría y mucha bendición a la iglesia. El actuar del Espíritu trae el gozo y la alegría y mucha bendición a la iglesia. Amén. Entonces miramos el siguiente punto, que es el Espíritu actúa en toda la tierra. Mire esto. El Espíritu actúa en toda la tierra. Y esto lo podemos confirmar en Hechos 2, versículo 44, 46. Dice así: Señor Jesús, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El versículo 46 dice: y perseverando unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabado sea el Señor. Aquí vemos en estos versículos, el primero dice que la unidad es el factor importante, dice ahí, se convierte en un indicador o la manifestación del poder del Espíritu. La unidad, mire, la unidad. Señor Jesús, y el Señor nos hablaba, dice, cuando el Espíritu Santo actúa, la iglesia es encabezada por Cristo. Mire, es encabezada por Cristo la iglesia. El segundo dice, cuando el Espíritu actúa, la unidad y la unanimidad son visibles en el pueblo de Dios. Mire, qué importante cuando vamos a actuar el Espíritu Santo por medio de la palabra. Y el tercer asunto, en cuanto al altar del Espíritu, dice, cuando el Espíritu actúa, surge con premura el desprendimiento del apego por las cosas materiales. Ese punto es bastante considerado. Cuando el Espíritu Santo actúa, obra en el cristiano, no tiene que obligarlo. Él dice que el mismo cristiano es libre de las cosas materiales, porque el Espíritu le enseña o le muestra que hay algo mejor, algo más elevado, que es el reino. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 46, siguiendo allí lo que estamos viendo, el Señor nos mostró, dice, perseveraban unánimes. Mire esto. En el versículo 46 dice que perseveraban unánimes. Y ya sabemos que el Señor, en el diccionario aquí que tenemos, dice que mantenerse en una continuación, repetir siempre aquello, mantenerse firme en lo mismo. Eso es lo que es perseverar.
decía que en el griego esa palabra tiene una notación más elevada, más alta. Y es la que necesitamos ver y practicar. Dice, esta misma palabra en el griego tiene un significado más alto. Denota, esta misma palabra en griego es adherirse a alguien, ser dedicado o fiel a alguien. Escuche bien, Señor Jesucristo. Entonces, ellos eran fieles a la palabra de los apóstoles. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué perseveraban? Porque ellos se adherían a la palabra de los apóstoles. Y como ellos se adherían a la palabra, ellos eran fieles a la palabra. Hoy necesitamos oír la palabra que viene de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, para que pueda producir la bendición, para que pueda llegar a la bendición y puedan producir el milagro de Dios. Ya para continuar, el Señor decía, hoy estamos en la nueva dispensación. Amén. Hoy estamos en la nueva dispensación. Hoy estamos en la nueva dispensación. El Señor, y en la nueva dispensación, escuche bien, tenemos el nombre de Jesucristo. En la nueva dispensación tenemos el Espíritu Santo. En la nueva dispensación todo se realiza por la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Como podemos ver en el punto que el Señor nos hablaba en Hechos 3, versículos 6, versículos 4 y 6. Un milagro sobrenatural nunca se había visto en el Antiguo Testamento. Un nacimiento, un paralítico de nacimiento. Imagínense, un paralítico de nacimiento. Pero cuando Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, pero levántate en el nombre de Jesucristo. Entonces vemos que en ese nombre hay poder, en ese nombre hay milagro, hay cosas sobrenaturales. Pero ya para terminar, traer el paso aquí, hermano, ese paralítico después que fue salvo y su vida cambió, no se quedó allí. Oye, no se quedó allí de la misma manera, su vida cambió. En el 8 dice que entró con ellos en el templo, amén, y saltando y alabando a Dios. Su vida cambió, una vida de alegría, una vida de entusiasmo, una vida que cambió. Oye, hermanos, si somos tocados por el Espíritu Santo, nuestra vida debe cambiar. Nuestra vida debe ser una vida enmarcada en gozo, en alegría, en esperanza, porque Dios es bendición. Que Dios te bendiga. Aleluya. Quien habla hoy es Cristo. Quien habla hoy es Cristo. Quien habla hoy es Cristo. Amén. Aleluya. Mano, en Hechos 4, 19, 20 el Señor nos hablaba. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mano, gracias al Señor porque hoy tenemos esta responsabilidad de hablar lo que hemos visto y oído. Cristo es el centro en cada uno de nosotros. Señor Jesús, dice que en el Nuevo Testamento Cristo es el representante de los profetas. Luego de su muerte y resurrección, Él ocupa la cátedra de Moisés. Él es quien habla. Él es la fuente de la palabra profética que se nos transmite semanalmente. Mano, el Señor está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Hoy necesitamos obedecer la palabra profética, porque uno que murió y resucitó y se hizo el Espíritu Santo. Por eso Dios envió a Jesús. Dios envió a Jesús. Dios envió a Jesús. Dios envió a Jesús. Dios envió a Jesús
para bendecir a todas las familias de la tierra, para bendecir a todas las familias de la tierra, amén, cumpliendo así la promesa dada a Abraham y a su descendiente Cristo, amén, aleluya, hermano. En Hechos 3:6 dice: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermano, gracias al Señor porque el Señor usó a Pedro para hacer ese gran milagro del cojo de nacimiento, levantarlo. Señor Jesús, Pedro tenía tan claro esto que no mezcló la ley con la dispensación de la fe. Es decir, no mezcló la fe con la circuncisión, al contrario, fue audaz al predicar fielmente la muerte y resurrección de Cristo. De hecho, fue mediante la muerte y resurrección de Cristo que la iglesia fue engendrada y Dios le concedió el Espíritu Santo. Dios le concedió el Espíritu Santo. Dios le concedió el Espíritu Santo. Es mediante la muerte y resurrección de Cristo que el hombre de Jesús tiene poder para realizar la obra de Dios. Jesús tiene poder. Jesús tiene poder. Jesús tiene poder. Jesús tiene poder para realizar la obra de Dios. Para realizar la obra de Dios. Jesús tiene poder. Jesús tiene poder para realizar la obra de Dios. Para realizar la obra de Dios. Y fue por causa de ese nombre que Pedro tenía tanta osadía para predicar el evangelio. Hermano, yo necesito ser uno también, de poder predicar ese evangelio. A mí todavía me hace falta. Yo le estoy pidiendo al Señor que me ayude en ese aspecto, de poder ser usado por el Señor. Y sucedió que las autoridades religiosas vinieron y arrestaron a Pedro y a Juan. Estaban resentidos porque ellos predicaron y sanaron a un cojo en el nombre de Jesús. Todo lo que nosotros hoy aquí en esta tierra hacemos es en el nombre de Jesús. Por eso, gracias a la palabra que estamos recibiendo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, se mantuvo firme ante tan imponentes autoridades y afirmó que bajo el cielo solo hay salvación en el nombre de Jesús. Bajo el cielo solo hay salvación en el nombre de Jesús. Bajo el cielo solo hay salvación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aprendamos como Pedro a estar siempre lleno del Espíritu Santo para poder predicar con valentía en el nombre de Jesús. Hoy el Señor nos ha dado las herramientas adecuadas para permanecer lleno del Espíritu Santo. Hermano, no hay para qué buscar excusa. Las herramientas están, pero el Señor usa la iglesia para predicar el evangelio. Hoy me usa a mí y usa a los hermanos. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, Dios usa a su iglesia para realizar su obra. Cuando somos llenos del Espíritu, Dios usa a su iglesia para realizar su obra. Dios usa a la iglesia para realizar su obra. Esta fue la postura de Pedro y Juan y debería ser la nuestra al enfrentar las adversidades que provienen de la cruz de Cristo. Hermano, gracias al Señor porque hoy la iglesia es importante aquí en la tierra para predicar el evangelio, para predicar a Cristo. Quien habla hoy es 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 Cristo. Llenarse del Espíritu
para llevar a cabo la obra de Dios. Llenarse del Espíritu para llevar a cabo la obra del Señor. Amén, hermano. Tiempos maravillosos, hermano. Me da mucha alegría, mucha felicidad de ver que hoy la iglesia está en un momento, hermano, hermoso, hermano. Yo se los digo porque yo siento que esto que estamos viviendo es un resultado de que estamos siendo fieles, obedientes a su palabra. Amén. Me acuerdo antes de que nos hablaban de ser llenos del Espíritu, nos cogían, hermano, fuego, hermano, fuego. Veníamos de la casa con nuestras dificultades y aquí, que fuego, hermano. Realmente así no íbamos a llegar a ninguna parte. Pero el Señor es maravilloso, aleluya. Trajo estos tiempos, hermano, tiempos de alegría, tiempos de osadía y valentía, hermano, sí. Hoy, hermano, mire, estaba leyendo la palabra, dice, según el Salmo que el Señor nos mostraba en el Salmo 2, el capítulo del 2 al 3, vemos que Satanás instiga a rebelarse a los reyes, a los líderes, en contra de Dios y su palabra. Ese ha sido el plan del enemigo, que el hombre se rebele contra Dios, que el hombre no tenga en cuenta la palabra de Dios. Pero hermano, ¿sabe qué? El Señor nunca se ha dejado intimidar por eso, porque Él siempre ha estado levantando hombres, siempre ha estado con ese deseo en su corazón de que el hombre haga su voluntad. Amén. Y estábamos viendo en el libro de Hechos, en el capítulo 4, 3, la osadía de Pedro y Juan. Tremendo, hermano, como esos hombres, siendo usados por el Espíritu de Dios, con valentía salieron. Ellos habían venido de 50 días donde el Señor los estaba entrenando en gritos de guerra, inmersión en la palabra, cámara de recesión. Estos 50 días los discípulos, los apóstoles recibieron esa energía que los llevó a ser osados y salir, hermano. Salieron a Jerusalén al punto, hermano, que el apóstol Pedro y Juan hicieron algo que el Señor no hizo. Imagínense, hermano, en público levantó a un cojo de nacimiento que tenía, no sé, desde que nació era cojo. Lo cogió, lo levantó sin ninguna clase de ejercicios musculares. Lo levantó donde estaba. Hermano, esa es la osadía de ser lleno del Espíritu. Hoy la iglesia necesita esa osadía. Hermano, te lo digo, todos necesitamos ser valientes, energéticos para salir a hacer la obra del Señor, para salir a predicar el Evangelio. Ahora que estamos saliendo a las ciudades, a los pueblos, a nuestro sector, y estamos a ser así, hermano, fervientes. En estos días no tenemos opositores como es la letra, la ley, como algo que se levante en contra de que no prediquemos, como lo tuvo Pedro y Juan y los primeros hermanos de la iglesia primitiva. Ellos tuvieron ese ataque de parte de personas. Hoy, hermano, los ataques que hay somos nosotros mismos. Nuestra falta de interés, estar envuelto en nuestras cosas, pensando siempre en nuestros planes, todas esas cosas, el afán diario. ¿Qué hace? Crean en nosotros una cobardía, crean en nosotros que no puedo, que no quiero, que me da miedo. No, hermano, hoy necesitamos ser llenos del Espíritu, hermano. La única manera de que podamos hacer la obra de Dios es ser llenos del Espíritu. No hay otra, hermano. ¿Qué más podemos hacer? Por eso el Señor, este día, la iglesia que pasaba por situaciones difíciles, crueles, mire, se levantaron y oraron en contra de las amenazas que habían. Hermano, si tú y yo te sientes amenazado, intimidado por el enemigo, ora, hermano, al Señor, que Él a ti y a mí nos dará la valentía. Si te sientes que te está señalando, si te sientes que te está incriminando, no te dejes, hermano. Vamos a amar lo que el Señor está haciendo en estos momentos, porque esto es del Señor. Hace parte de la obra de Dios. ¡Aleluya! Seguimos leyendo aquí, hermano. Dice que en Hechos, después de que los apóstoles enfrentaban amenazas por predicar la muerte y resurrección de Cristo y sanar a un cojo, la iglesia alzó la voz en oración. Y ahora, Señor, amén, y ahora, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con denuedo, mira que con denuedo hablen tu palabra, que con denuedo, hablen tu palabra, que con denuedo, hablemos la palabra del Señor, que con denuedo, hablen la palabra del Señor, amén, hermano, aleluya, es con denuedo. El denuedo es: no tengas miedo, no tengas temor, no escuches tu voz que te dice no lo hagas.
que te da miedo. No, hermano, llegó la hora de ser lleno del Espíritu a través de la herramienta que el Señor nos ha dado. La inmersión, gritos de guerra, colportaje, casa de oración, casa aquí. No, hermano, el Señor nos ha dado mucho para que usted y yo no podamos estar ahí pasivos, hermano, como el Señor nos hablaba este fin de semana, como el que está viendo una corrida de toros, viendo que otro está enfrentando el toro, el torero, el toro, y yo de acá viéndolo, criticándolo. No, hermano, también es hora de que usted y yo nos metamos también a hacer la misma obra, a coger el toro por los cuernos, a salir a predicar el evangelio, a hacer oro con el Señor. Ese es el encargo que el Señor tiene, porque el hermano aquí, el Señor decía a los colportores, dice: a los colportores les digo, no salgan a las calles sin estar llenos del Espíritu y usar la palabra para favorecerse y salir con valentía. No salgan así, no salgamos a las calles si no estamos llenos del Espíritu. Esa palabra se la dio a los colportores, pero también, hermano, a usted y a mí nos involucra eso. En la iglesia no solamente unos cuantos son llenos del Espíritu. Todos necesitamos ser llenos del Espíritu, amén. Todo lleno del Espíritu. Todo lleno del Espíritu. Para hacer la obra del Señor. Para hacer la obra del Señor. Amén, hermano. Y continuamos aquí. Dice que el enemigo siempre ha tenido la intención de acabar con la obra de Dios. Pero la iglesia sigue trabajando, hermano. Mire que en Hechos... En el año 29 se levantó la iglesia, el Pentecostés, donde el Señor levantó a la iglesia y Pedro, osado y valiente, predicó el evangelio. Desde el 29 hasta el 35, donde ocurrió el apedreamiento de Esteban, la iglesia estaba como bola de fuego, hermano. Ellos no creían, no le tenían miedo a nada, a que los iban a matar, no, ellos no le tenían miedo a nada, hermano. Ellos eran osados. Incluso el mismo Esteban, cuando fue apedreado, él no dejó de hablar la palabra. Él se increpó. Él dijo, habló en el nombre del Señor. Hermano, hoy tenemos que derrotar todas las cosas que se levantan en contra de nosotros. Ellos, hermanos, derrotaron ese imperio que levantaron los judíos con la predicación del evangelio. Ellos derrocaron todo lo que ellos tenían en su corazón, porque los judíos amaban solamente la élite, el liderazgo, que los tuvieran en cuenta. Hermano, usted y yo no podemos estar pendientes de que en la iglesia me den un título, que me den una función, que me den una butaca. No, hermano, usted y yo fuimos llamados aquí para ser llenos del Espíritu, para invocar el nombre del Señor, para hacer la voluntad de Dios y salir y trabajar. Hermano, dése cuenta una cosa: la iglesia nunca ha dejado de hacer la voluntad de Dios. Han pasado las situaciones, se han levantado las adversidades, pero el Señor ahí siempre ha estado con la iglesia. Haz la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Es el mando que la iglesia debe hacer. Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Amén. Jesús es el Señor, hermano. Vamos todos con osadía y valentía a salir. No nos vamos a quedar ahí intimidados. Usted y yo fuimos llamados para eso, para hacer la voluntad de Dios, ser los valientes. Somos los valientes en esta última era. Usted y yo, hermano, sal de esa situación de enfermedad, de que no puedo, que no sé qué, que no me visita. No, hermano, ese es el enemigo a ti y a mí engañándonos. Pero tenemos que ser uno con lo que el Señor está haciendo. Hermano, desarraiguémonos de lo que el Satanás nos dice en nuestra mente, porque estamos en los mejores tiempos, hermano. Tenemos todo para reinar. Somos los obreros de la última hora y vamos a traer al Señor, pero es con osadía, con valentía. Es con osadía y valentía. Es con osadía y valentía. Es con osadía y valentía. Ser lleno del Espíritu. Amén. Soy el Señor, hermano. Amén. Gloria al Señor, hermano. Aleluya. Con ese mismo espíritu ya vamos a culminar el mensaje. Aleluya. Y Esteban estaba claro en la economía y el plan de Dios. Y Esteban estaba claro en la economía y el plan de Dios. Y Esteban estaba claro en la economía y el plan de Dios. Y en su discurso comenzó a hablar de Abraham. Y en su discurso comenzó a hablar de Abraham. La fe tiene mayor incumbencia que la ley. La fe tiene mayor incumbencia que la ley. Que Moisés
Oh Señor Jesús, aleluya, hermano, gloria al Señor. Como hablaba nuestro hermano Armando, Esteban fue apedreado, fue muerto en el antiguo, allí en el día de Pentecostés, allí en el año 29. Dice allí, hermanos, de que allí inició la iglesia en Jerusalén. Allí se dio inicio a la iglesia en Jerusalén. Y hasta el año 35, como compartía nuestro hermano, fue muerto Esteban. Esteban estaba claro en la economía de Dios, en el plan de Dios. Él dio el discurso ahí en Hechos 7, lo podemos ver allí. Hermano, dio ese discurso donde él habló, hermanos, habló palabras, hermanos, que habló allí a los sacerdotes, a la secta de los fariseos. Hermanos, les habló claramente, hermanos, lo que era la economía de Dios. Les habló de que ellos que hablaban, si ellos veneraban supuestamente la ley de Moisés y ellos no obedecían, hermanos, la ley, ellos no obedecían a Moisés. Entonces allí pues Esteban fue muerto, hermano, dice que fue apedreado, y ahí comienza una gran persecución a la iglesia desde el año 35. O sea, la iglesia tuvo 6 años, hermano, predicando el evangelio de manera libre, dándole libertad al espíritu. Fueron años gloriosos donde la iglesia, hermanos, fueron muchos los convertidos, donde la palabra, hermano, fue dada, aleluya, donde la iglesia, hermano, practicó, hermano, la fe, practicó la palabra de la fe, predicó la cruz de Cristo, predicó la muerte y la resurrección de Cristo, predicó en el nombre de Jesús. Y allí, hermano, esto causó celos allí entre los líderes, porque esta era la constitución del pueblo de Israel, hermano, era la ley. Hermano, cambiar estas costumbres, cambiar estas tradiciones, esto era, hermano, para ellos era una amenaza. Dice que se atragantaban, y así allí, por eso vino esta gran persecución. Allí no fue cualquier persecución, hermano, fue una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Hubo mucha presión, hermano. Allí dice que fueron perseguidos, excepto los apóstoles, hermanos. Los hermanos allí dice que abandonaron su casa. Imagínense, hermanos, abandonaron su casa. Usted se imagina usted abandonar su casa. Tuvo que ser una persecución, hermano, bien fuerte, hermano, bien grande, que los hermanos dejaron sus casas, abandonaron y se dispersaron por Judea, hermano, por Samaria, porque la persecución, hermano, fue grande. Hermano, en Hechos no registra mucho, hermano, muchas cosas sobre este acontecimiento. Sin embargo, vemos allí entre líneas del apóstol Pablo, vemos allí cómo se narra, hermano, esta persecución que hubo para la iglesia en Jerusalén. Vamos al libro de Hechos 8.1. Vamos a Hechos 8.1. Dice allí: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces fue una persecución grande. Hubo, hermano, una presión grande allí a la iglesia. Comenzó esa persecución porque ellos, hermano, predicaban la fe, ellos predicaban en el nombre de Jesús, ellos predicaban la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hermano, y seguimos allí en Hechos 20, vamos a Gálatas 1.13. Vamos al libro de Gálatas, y ahí vemos, hermano, las entrelíneas del apóstol Pablo, lo que él narraba allí sobre esta persecución. Dice allí: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Allí cuando Pablo fue preso, verdad, que lo iban a matar, pues él compartía, hermano, esto que él vivió. Oh Señor Jesús. Y vamos nuevamente a Hechos, hermanos, 22. Vamos a Hechos 22, y allí nos sigue narrando el apóstol Pablo toda esta persecución que hubo contra la iglesia en Jerusalén. Vamos a Hechos 22, capítulo 3, dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Sicilia, pero criado en esta ciudad. Esta ciudad era Jerusalén. Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestra Padre, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Hermano, ahí había muchos celosos de la ley. No solamente Pablo asolaba allí, sino que había muchos hermanos que eran celosos de la ley y también asolaban, decía el Señor allí. Y vamos a Hechos 26. Aleluya, por Hechos 26. Dice Hechos 26, capítulo 9. Hermano, aquí vemos esta persecución grande, hermano, persecución y presión que hubo sobre la iglesia en Jerusalén. Oh Señor Jesús, dice: yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Mire, hermanos, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Entonces, ¿qué hacía allí, hermano? El apóstol Pablo iba con el permiso, hermano, de los sacerdotes, de los ancianos allí, con carta de ellos,
Y él cogía, hermanos, apresaba, dice que encarcelaba, hacían como un tribunal allí, y los mataban, y esto era por voto, y él daba su voto para que allí estos hermanos fueran condenados a muerte. Señor Jesús, aleluya. El 11 dice, hermanos, y muchas veces castigándolo en toda la sinagoga lo forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos. Entonces no había otro más enfurecido que Saulo, hermano, contra los hermanos de Jerusalén en esta persecución. No había otro más enfurecido que Saulo. Dice, sobremanera contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. O sea, la persecución no solamente fue en Judea, hermano, y Samaria, sino que ya Saulo fue a Siria. Dice que fue allí a Damasco. Entonces, hermano, fue una persecución grande, fue una presión grande que hubo allí contra la iglesia. Esta presión también, hermanos, allí comenzó también la presión, hermano, hacia el ministerio de Pedro. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Allí comenzó una presión grande hacia el ministerio de Pedro, ¿verdad? De Pedro allí. Querían debilitar a Pedro, hermano, por eso allí también hubo esta persecución, hermano, esta presión sobre el ministerio de Pedro. Entonces decía allí, no, ustedes no obedecieron a las autoridades, ustedes se fueron en contra de las autoridades, ustedes confrontaron a las autoridades. Hoy nosotros estamos padeciendo es eso que ustedes hicieron contra las autoridades, hoy nosotros lo estamos padeciendo. Hermano, ¿y qué nació allí? Dice que allí nació, hermano, en medio de esta persecución grande, fuerte, hermano, dice que surgió un grupo, hermano, de los que practicaban la circuncisión. Ellos se devolvieron nuevamente a predicar la circuncisión. Mire, hermano, terrible. Hermano, de la fe, de predicar en el nombre de Jesús, la muerte y resurrección de Cristo. Ellos se devolvieron, hermano, para no ser perseguidos. Ellos comenzaron a predicar allí la circuncisión, hermano, y el judaísmo, volver los hermanos allí al judaísmo, hermano, tremendo. Eso nos lo dice Gálatas. Vamos a Gálatas nuevamente, 1:13. Dice allí en Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía. Gálatas, 6:12. Vamos a Gálatas 6:12 y nos confirma, hermano, cómo estos hermanos se regresaron nuevamente a la predicación para no ser perseguidos. Dice allí Gálatas 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, Señor Jesús. Gálatas 6:12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces vemos allí, hermano, cómo surgió este grupo nuevamente, hermano, a predicar pero el objetivo era debilitar a Pedro. El objetivo era que ellos no fueran perseguidos porque esta persecución fue fuerte, fue grande. Oh Señor Jesús. Hermano, y vemos allí, hermano, de que la iglesia, como le comenté al comienzo, de Gálatas, de Pentecostés hasta la muerte de Esteban, hermano, la iglesia fue gloriosa. Dice que Saulo se convirtió en el año 37, ¿verdad? Después de Cristo, él se convirtió en el año 37. Dice que él fue, hermano, a Jerusalén. Dice que él fue a visitar a Pedro, pero ya encontró un Pedro debilitado, hermano, por la presión fuerte que había allí. Encontró un Pedro debilitado. Oh Señor Jesús, eso lo dice allí, hermanos, en Gálatas 1:18, ya para ir culminando. Oh Señor Jesús, dice allí, hermanos, en Gálatas 1:18 dice, después pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces el 19 dice, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces ya encontró allí, hermanos, solamente a Pedro, no había otro apóstol. Jacobo no era apóstol, era el hermano del Señor. De pronto usted dice, no, pero él era hermano del Señor, él hace parte de la Biblia, pues no hay nada extraño allí. Entonces vemos allí, hermanos, de que ya Jacobo comenzó, hermanos, a tener influencia, ¿verdad?, sobre la iglesia en Jerusalén. Hermanos, en la práctica esta de la influencia de la circuncisión, comenzaron a levantar a Jacobo como era un hombre, hermano, conciliador. Entonces ellos tomaron a Jacobo para colocarlo como líder, ¿verdad? Hermano, pero todo era para fortalecer la circuncisión, ir en contra de la predicación en el nombre de Jesús, de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo, la resurrección, hermano, y comenzaron allí a levantar a Jacobo, el hermano del Señor. Y ya Jacobo en el año 45, dice allí, hermano, ya Jacobo en el año 45, él se fortaleció, ¿cierto? Dice que, hermanos,
en el año 50 comenzó a escribir la epístola, hermano, que conocemos, la que escribió Jacobo, ya un hombre fortalecido, ya él tomó el liderazgo, hermano, de la iglesia en Jerusalén. Ya no vimos más a Pedro, ya Pedro ahí no tenía cabida, ya Pedro no hablaba la palabra de los apóstoles allí, Pedro desapareció, nadie sabía del paradero de Pedro, hermano. Esto fue tremendo, esto fue terrible. Allí, hermanos, en Hechos 11, vemos allí de que cuando Pedro venía porque él introdujo el evangelio, hermano, la cruz, en el nombre de Jesús hermanos, allí a los gentiles en la casa de Cornelio, dice que fue cuestionado por este grupo que predicaban la circuncisión. Ya en el 15, hermano, cuando Pablo y Bernabé fueron, hermanos, allí a tratar este asunto, allí dice que la vocería la tomó Jacobo, dice que él comenzó a hablar una palabra ambigua, hermano, comenzó a dar ordenanza. Ya vimos a un Jacobo fortalecido allí, hermano. La circuncisión se fortaleció, hermano, sobre la palabra, en el nombre de Jesús, sobre la palabra de Cristo, de la muerte y resurrección de Cristo. Vemos allí ya en el 21, dice que había muchos creyentes, hermanos, judíos. Allí dice que había millares, decenas. O sea que, hermano, allí Jacobo tomó el liderazgo. Ya en Hechos 21 vemos allí de que ya la palabra de los apóstoles salió de allí, hermano. Algo terrible, tremendo. Y dice que esto fue en el año 50, y ya en el año 70 dice que el Señor levantó, hermano, allí al príncipe romano Tito, y dice que Jerusalén fue destruido y la iglesia desapareció allí, hermanos, en Jerusalén. Hermano, ¿qué nos quiere decir el Señor con esto? Que tenemos que estar claros, aleluya, hermanos, de que hoy nosotros predicamos la fe de Cristo. Hermanos, habíamos dos periodos allí. Esos dos periodos es, hermano, la palabra de los apóstoles, hermano, la palabra que viene de Dios, la palabra que viene del corazón de Dios, la cual hoy actúa con poder, que hoy establece el reino del Señor, que son muchos los convertidos. Hoy tenemos que obedecer esa palabra. Y vemos el otro periodo donde se mezcló la circuncisión, la ley se mezcló, hermano, con la fe, y allí la iglesia, hermano, comenzó a decaer, hermanos, y no podemos permitir esto. Aleluya, somos ese que hoy predicamos la fe, hoy predicamos a Cristo, hoy predicamos la muerte y la resurrección de Cristo. No hacemos mezcla, hermano, con la ley, no hacemos mezcla con nada diferente a la palabra que viene del corazón de Dios, hermano, del trono de Dios. Hoy predicamos la palabra que viene del corazón de Dios. Hoy predicamos la palabra que viene del corazón de Dios, que hace la obra, que hace la obra, que hace la obra y establece el reino, que hace la obra, que hace la obra y establece el reino. Aleluya, hermano, esa es la palabra. No caemos, hermanos, en esa mezcla, hermanos, de la palabra, de la fe, de predicar la palabra que viene, hermano, del corazón de Dios, que hoy es dada, hermano, por los apóstoles. No la mezclamos con la ley, no hacemos ninguna mezcla. Hoy predicamos la palabra pura de Dios. Luis, hermano, gloria al Señor por su palabra, y el Señor cada día, hermano, nos siga guiando a ser fiel a su hablar profético. Aleluya. ¿Qué tal si culminamos? Vamos a orar para que aquí, pues, los hermanos van a dar unos anuncios importantísimos. Amén. Vamos a dar gracias a la palabra. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque hoy solo nos influencia, Señor, su palabra, la palabra profética, la que viene de su corazón. Esa es la palabra que hoy hace arder nuestro corazón, Señor, para, Señor, hacer su obra, para ser obediente, para ser sencillo, Señor, humildes, y hoy ser uno con su obra, con su plan. Esa es la palabra, Señor, como Esteban, Señor, que estaba claro, Señor, en su economía, en su plan. Llévenos a ser esos Esteban, Señor Jesús, que hoy están claros en su economía, en su plan, para hacer, hermano, Señor Jesús, su voluntad en esta tierra. Gracias, Señor. Aleluya. Hermano, una feliz noche para todos. Continúa nuestro hermano con unos anuncios importantísimos. 3 minuticos allí, hermano, con mucho espíritu. Aleluya. Amados hermanos, qué alegría escuchar al Señor por medio de sus mensajeros, fieles, idóneos, transmitiendo la palabra profética, la palabra que viene de la boca de Dios, la palabra que viene del siervo que Dios está usando hoy aquí en la tierra, tu hermano Pedro Don. Esta palabra ha sido sembrada en usted y en mí para que ella dé los frutos para los cuales el Señor la está enviando hoy. Ese es el principio divino. La palabra nos mueve y ella hace la obra por medio de nosotros. La iglesia, oh Señor Jesús. Hermanos, queremos dar unos anuncios muy importantes para todos. Mañana Casa Adolescentes, 8 en punto. Preadolescentes y adolescentes y jóvenes. Preadolescentes de 10 a 13 años, adolescentes de 14 a 17 años y todos los jóvenes que deseen venir de 18 a 30 años, que son capitanes del ejército del Señor. Dios los espera mañana aquí
en esa comunión que Dios ha preparado de vida, a disfrutar la palabra profética, hermano, y a ser perfeccionado como el ejército del Señor para hacer la voluntad del Señor. 8 en punto, no deje su hijito en su casa, envíelo, que mañana hay una gran fiesta con el Señor aquí en el local de reunión. Aseo, sector B, todos los hermanos, 1 de mayo, La Victoria, Garupal, Bellavista, La Nevada. Mañana el Señor los espera aquí desde las 6 de la mañana para ganar esa gracia, servir con alegría, con amor al Señor. Felices, qué honra servir al Señor. Entonces el aseo, sector B. La reunión el domingo, Dios espera a toda la iglesia. Venimos llenos de la palabra, llenos del Espíritu, con las manos llenas. El Señor nos dice que no nos presentemos con las manos vacías. Usted es un hijo de Dios, miembro del cuerpo de Cristo, para festejar juntos esa gran victoria del Señor, su mesa, que nos recuerdan la muerte y la resurrección del Señor. Este domingo tenemos fiesta y vamos a venir llenos, felices, a alabar a nuestro Señor, a exaltar su nombre, a darle gloria, honra y a edificar la iglesia, que esa es la voluntad del Señor, que sus hijos sean edificados y el evangelio del reino se ha predicado, y de esa manera todas las cosas son encabezadas en el Señor. Hermanos, adolescentes en guerra, se está trabajando ya desde el 2 de octubre al 5 de octubre en Bucaramanga. El domingo seguimos dando a la iglesia esta comunión para que todos nuestros adolescentes de la región se unan a todos los adolescentes que van del país a hacer una fiesta grande en el CP. Amén. Dios bendiga a todos los santos. Seguimos adelante con el Señor, unido a su palabra. Jesús es nuestro Señor. Amén. Mas em 2017 tudo mudou. Tivemos reuniões com 40 adolescentes. Hoje tem 45 adolescentes! 540 pessoas. Vamos! Nós somos o cetro de poder para o Filho reinar. Lá é diferente, eles são alegres, eles têm uma energia, eles têm algo que a gente nunca viu. Aquela profecia de multiplicar o número é possível! Não vamos deixar ninguém no Egito. O Senhor precisa desse espírito. O Senhor precisa de você e eu. Estamos dispostos a dar nossa vida pelo reino.